y bienvenidos de nuevo a El Carrete del Crimen. Feliz Año Nuevo. Mi primer video de 2025 es una recopilación de algunas historias reales de crímenes que datan desde 1880s. Así que por favor ponte cómodo, siéntate y escucha mi último video sobre antiguos casos reales de crímenes. Muchas gracias a todos los que comentaron en mi último video. Fue un gusto leer los deseos de temporada que compartieron. El 8 de enero regresaré con un caso completamente nuevo. Así que por favor suscríbete y activa las notificaciones para que no te lo pierdas. Gracias por el apoyo y ahora continuemos con la historia de hoy. Para la narración de crimen real de esta semana, visitaremos Irlanda del Norte para conocer la vida de Fanny Barber. Fanny nació en Londonderry en 1884. En 1912, a la edad de 28 años, se casó con un hombre llamado William Barber. William era 30 años mayor que ella, ya que nació en Sligo en 1854. William sirvió en Belfast durante los disturbios de 1886 y luego fue asignado a la Oficina Central de Policía en 1895. 3 años antes de su segundo matrimonio, William se retiró de la policía y empezó a trabajar como cobrador de rentas. La pareja comenzó su vida matrimonial viviendo en Jocelyn Gardens, Belfast, antes de mudarse a la cercana Woodstock Road. Finalmente, en octubre de 1921 se mudaron a Cultera, cerca de Hollywood. Guillermo y Fanny eran una pareja trabajadora que no tuvo hijos juntos, aunque Guillermo tenía un hijo y una hija de su matrimonio anterior. Su sobrina Isabella Martín, de poco más de 20 años, empezó a vivir con ellos en diciembre de 1933, en la víspera de Navidad de 1933. Fanny, Guillermo e Isabella recibieron la visita de una señora llamada señora Dornan, quien necesitaba pagarle la renta a Guillermo. La señora Dornan salió de la casa alrededor de las 8:20 p.m. Iba a tomar un autobús e Isabella la acompañó hasta la parada. Fanny y William se quedaron en la entrada para despedir a las dos damas. Cuando Isabella regresó a casa aproximadamente 45 minutos después, la casa estaba muy tranquila. Ella tocó el timbre y golpeó la puerta principal, pero nadie respondió. Mientras Isabella seguía tocando el timbre, escuchó a Fanny llamándola desde una ventana del piso de arriba. Fanny le dijo a Isabella que un hombre rudo estuvo en la casa y debía entrar por la puerta trasera. Sin embargo, antes de que Isabella pudiera hacerlo, Fanny bajó y la encontró al costado de la casa. Las dos mujeres regresaron a la casa, pero estaba oscuro, así que Isabella sugirió que fueran a buscar a su vecino, el señor Conlin, para que las ayudara. Cuando el señor Conlin preguntó qué ocurría, Fanny le preguntó si había visto a un hombre extraño merodeando detrás de su casa. El señor Conlin dijo que no. Luego ella le preguntó si había escuchado a alguien o algo inusual. El señor Conlin respondió que solo se había sobresaltado por unos ruidos fuertes. Fanny declaró que sabía que el señor Conlin habría escuchado al hombre y luego agregó que creía que el hombre extraño podría haber estado escondido en su cochera. Las dos mujeres, junto con el señor Conlin, regresaron a la casa de Fanny y, mientras caminaban por la cochera, Fanny dijo que su querido estaba en el pasillo y que le preocupaba que el sinvergüenza aún estuviera en su casa. Al acercarse a la puerta del pasillo, pidió al señor Conlin que viera a su pobre querido, preguntando varias veces quién pudo haberle hecho eso. Al ver a William, tanto Fanny como Isabella se pusieron histéricas e inconsolables. William fue asesinado a tiros. Su cuerpo yacía en el pasillo, bloqueando parcialmente la puerta principal. Su brazo derecho extendido sostenía el revólver apoyado en el antebrazo, con el cañón apuntando a su mano. Le habían disparado 2 veces. Llamaron a la policía y el sargento Patton, junto con un médico, llegaron a la casa alrededor de las 9:30 p.m. El sargento de policía tomó posesión del arma y descubrió que contenía 2 cartuchos sin usar y 3 cartuchos disparados. Uno de los cartuchos cargados no se disparó. El sargento, el doctor y el señor Conlin llevaron el cuerpo de William al comedor, donde el doctor lo examinó. William tenía 2 heridas de bala, una en la parte trasera de su oreja izquierda que había sido disparada a corta distancia y otra en el pecho. Se determinó que fue asesinado con su propia pistola.
Se observó que William todavía llevaba su reloj de oro y se encontró que tenía 46 libras, 3 chelines y 4 libras en su persona. Esto hacía poco probable que el motivo fuera el robo. Además, no había señales de que hubiera habido una pelea en la casa. El martes 26 de diciembre, Fanny fue llevada al centro de salud mental de Downpatrick para recibir tratamiento. Ella permaneció en este centro hasta el 18 de mayo de 1934, cuando se mudó a una clínica privada en Belfast. 4 meses después, el 22 de septiembre de 1934, el sargento Patton llegó a la clínica y arrestó a Fanny por el asesinato de William. Cuando le advirtieron, simplemente respondió: «Oh, sargento, usted sabe que yo no lo hice». Más tarde ese mismo día, ella compareció ante el magistrado residente en Belfast y fue enviada a la prisión de Armagh por 8 días mientras se completaban más investigaciones. En la audiencia se determinó que Fanny tenía un estado de salud nervioso, por lo que su defensa pidió libertad bajo fianza. Esto fue rechazado. Una segunda solicitud para que Fanny fuera puesta bajo arresto en el asilo también fue rechazada. Luego se hizo una tercera solicitud, argumentando que como Fanny era una mujer refinada y en un estado de salud precario, no debía ser trasladada en la camioneta de la prisión, sino en un taxi privado. Esta solicitud fue concedida. En ese entonces, en Irlanda del Norte, los delitos penales graves se juzgaban en el Tribunal de Assises. El caso de Fanny se vería en el Tribunal de Assises de Invierno en Derry en diciembre de 1934. Tras 2 días de juicio, el jurado no logró un veredicto, por lo que el caso se reprogramó para el Tribunal de Assises de Primavera en Downpatrick en marzo. El segundo juicio comenzó el 11 de marzo de 1935 ante el muy honorable Lord Justicia Andrews. Después de un problema con la selección del jurado, debido a que uno de los jurados juramentados era hermano de uno de los miembros jóvenes del equipo de defensa, se juramentó a un segundo jurado y el juicio comenzó. La fiscalía presentó el caso de que Fanny había asesinado a su esposo porque temía que él la excluyera de su testamento y dejara todo junto a sus hijos de su primer matrimonio. Presentaron varios argumentos convincentes. Primero, Fanny estuvo en la casa durante el asesinato y no había pruebas de que alguien más estuviera allí. Afirmaron que el motivo del asesinato no fue el robo, ya que Guillermo todavía llevaba su reloj y tenía dinero consigo después de ser asesinado. La fiscalía también hizo muchas referencias al comportamiento de Fanny la noche del asesinato, diciendo que era inconsistente y muy extraño. Su historia seguía cambiando y desarrollándose con el tiempo. Dijeron que si hubiera habido un intruso armado en su casa, ¿realmente le habría pedido a su sobrina entrar por atrás? También cuestionaron por qué no se intentó dar la alarma hasta después de que su sobrina regresó. Durante una entrevista con la policía en las horas posteriores al asesinato, Fanny supuestamente le dijo a un agente de policía que su esposo era un hombre mezquino y que le preocupaba que la fuera a sacar de su testamento. Ella continuó diciendo que temía que todo lo que había construido durante su matrimonio le fuera quitado y entregado a los hijos de él. La fiscalía también proporcionó detalles de unas 300 libras esterlinas, lo que equivale a alrededor de 22,000 libras esterlinas hoy en día en caso de la muerte de William. Los fiscales también destacaron las muchas inconsistencias y cambios en su historia en los meses posteriores al asesinato. Durante el contrainterrogatorio, Fanny afirmó que no podía recordar muchos de los eventos de esa noche, ni las conversaciones que había tenido, o incluso que hubiera hecho y firmado una declaración. La defensa contrarrestó estos argumentos con una explicación completamente diferente de los hechos. Dijeron que William había sido asesinado por un intruso en un intento de robo frustrado. Reconocieron que el reloj de oro y más de 46 libras quedaron en el cuerpo de William, pero afirmaron que su libro de rentas, posiblemente con dinero extra, desapareció. Fanny declaró que cuando William iba a sentarse en la cocina para oír la radio, la puerta trasera se abrió y un hombre entró corriendo. El hombre intentó agarrarla, pero ella corrió escaleras arriba y se encerró en su habitación. Escuchó disparos, pero luego se desmayó y no recuperó la conciencia hasta que escuchó a su sobrina tocar insistentemente el timbre. Ella describió al hombre, que no habló, como alguien de entre 40 y 50 años, de aspecto corpulento, cara roja y bigote pequeño. Llevaba un traje gris viejo, una gorra de tweed bajada sobre los ojos y una bufanda marrón. La defensa entonces especuló que Guillermo probablemente corrió al pasillo para tomar su revólver,
el cual el intruso logró arrebatarle. Cuando Guillermo corrió hacia la puerta principal, le dispararon 2 veces. De nuevo, se dieron argumentos sólidos para respaldar esta teoría. Isabela, la sobrina de Guillermo y Fanny, testificó que la pareja parecía feliz junta. No hubo problemas entre ellos la noche del asesinato, y aunque ocasionalmente discutían, esto no era más de lo que se ve en cualquier matrimonio. No pudo proporcionar ninguna información relacionada con posibles cambios en el testamento de Guillermo, ni creía que la pareja tuviera desacuerdos sobre sus finanzas. El argumento más notable de la defensa fue la diferencia de estatura entre Fanny y Guillermo. Ya se había determinado que los 2 disparos que mataron a Guillermo tuvieron trayectoria descendente. La defensa argumentó que Guillermo medía más de 1.80 metros, mientras que Fanny solo medía 1.30 metros, lo que hacía imposible que ella hubiera disparado los tiros. Al concluir la presentación de pruebas, el equipo de defensa pidió que Fanny se parara junto al sargento Patton, de complexión similar a su esposo, y se le permitió. Se observó que la parte superior de su cabeza apenas llegaba a los hombros del sargento. Además, uno de los disparos se había realizado a muy corta distancia y no había sangre en Fanny. La defensa continuó argumentando que todas las pruebas contra Fanny eran circunstanciales y que debía ser absuelta. El 12 de marzo de 1935, el jurado deliberó durante solo 50 minutos antes de emitir un veredicto de culpabilidad junto con una recomendación de clemencia. Sin embargo, Fanny fue sentenciada a muerte y la fecha de ejecución se fijó para menos de un mes después. La fecha se fijó para el 5 de abril de 1935. Cuando se anunció el veredicto, Fanny se desplomó en el suelo del banquillo, gritando histéricamente. Se llamó a un médico para administrarle medicamentos y ayudarla para recuperar la compostura. Después de media hora, la levantaron de nuevo a su silla, pero cuando vio al juez ponerse la gorra negra, se puso histérica una vez más. La sacaron del banquillo, todavía forcejeando y gritando. En Irlanda del Norte, los jueces usaban una gorra negra al dictar sentencias de muerte hasta que la pena capital fue abolida por la Ley de Disposiciones de Emergencia de 1973. La semana siguiente hubo una petición para su indulto y poco después su sentencia fue conmutada a cadena perpetua. No he podido encontrar detalles exactos sobre lo que le sucedió después de esto. Un informe dice que fue liberada de prisión en septiembre de 1942, mientras que otro afirma que permaneció encarcelada hasta su muerte en 1952. Sin embargo, ella siempre sostuvo su inocencia hasta su muerte. Dime qué opinas en los comentarios. ¿Era Fanny inocente o culpable del asesinato de William Barber? ¿Sabías que a finales del siglo XIX Belfast era el mayor productor de lino del mundo? A veces se le llamaba Linanópolis. Hugo Ignaz Rudolf Schenk nació el 11 de febrero de 1849 en el pequeño pueblo de Chechipot-Koshirim, ubicado en lo que entonces era el Imperio Austriaco, pero que ahora pertenece a la República Checa. Este pueblo, que actualmente tiene aproximadamente 1000 habitantes, está ubicado a 200 kilómetros al norte de Viena, que es la capital de Austria. Se decía que la familia de Hugo era acomodada. Su padre, Guillermo, era juez y lamentablemente falleció cuando Hugo era solo un niño. Su hermano, Carlos Schenk, se convirtió en médico local, aunque más tarde se vería distraído por los planes e ideas criminales de Hugo. La madre de Hugo tenía la esperanza de que su hijo se convirtiera en ingeniero. Tenía el potencial y el conocimiento para ser un hombre exitoso, pero a menudo mostraba señales de ser mentiroso, astuto y deshonesto, lo que lo hacía un niño frustrante de enseñar. Pasó mucho tiempo en una escuela militar y no se llevaba bien con sus compañeros de clase. Lo llamaban abusivo y mentiroso. Su primer trabajo a los 21 años fue como aprendiz en una fábrica. Hugo mostró su verdadera cara al robarle al hombre desde el principio. Lo atraparon y lo arrestaron. Hugo fue sentenciado a 5 años de prisión, pero debido a su corta edad, fue liberado después de cumplir solo 2 años en la cárcel. Después de su tiempo tras las rejas, Hugo puso su mira en hacerse amigo de un empresario adinerado. Consiguió con éxito un trabajo como contador para la posible víctima y usó su encanto para integrarse en la familia. Hizo tan buen trabajo infiltrándose en la familia
que Hugo, de 24 años, recibió permiso para casarse con una pariente de la familia. Era una mujer inteligente y respetable que trabajaba como institutriz de la familia y era responsable de enseñar a los otros niños en la enorme casa. Su trabajo como contador hacía que Hugo viajara regularmente a diferentes pueblos. A pesar de tener un matrimonio feliz con la institutriz, Hugo se encontraba teniendo aventuras en casi cada pueblo que visitaba. Hugo se presentaba como un soltero alto, adinerado y bien hablado, y les proponía matrimonio a estas mujeres para su propio beneficio económico. Una de ellas le dio 500 florines, la moneda estándar utilizada en toda Europa en ese momento. Cuando esta mujer se dio cuenta de que había sido engañada por Hugo, fue a la policía. Hugo estaba con su esposa cuando fue arrestado. Fue sentenciado a 2 años de prisión por el fraude. Su joven esposa regresó a su trabajo como institutriz y maestra. Ella no quería tener nada más que ver con él, pero tenía 300 florines para él una vez que fuera liberado. Este fue un gesto de su parte para que él se fuera y comenzara su vida de nuevo una vez que saliera de prisión, pero ella no quería seguir en contacto con él. Mientras estaba en prisión, Hugo fue mantenido en una celda con Karl Schlosserek, quien estaba cumpliendo condena por robo. Estos dos empezaron a conspirar y, una vez que fueron liberados, la pareja se dirigió a Viena. Usando el dinero que su exesposa le había dado, Hugo y Karl montaron un negocio. La premisa era simple. Se publicaron anuncios en periódicos locales buscando jóvenes que buscaran empleo. Después de atraerlos con la falsa promesa de un trabajo, el solicitante de empleo era asaltado. La primera vez que hizo esto no le salió bien a Karl. Esta víctima resultó ser demasiado para el ladrón y casi fue herido de muerte mientras Hugo observaba desde lejos. Sin embargo, tomaron un enfoque diferente con su segunda víctima, quien fue drogada en un bosque antes de que le robaran su dinero. Desafortunadamente para los dos criminales, Karl y Hugo, el dinero que obtuvieron de este asalto fue insignificante. Esto los hizo reconsiderar y volver a la mesa de planeación para encontrar mejores formas de ganar dinero. Cambiaron de táctica y entonces decidieron enfocarse en mujeres. De nuevo, Hugo publicó un falso anuncio en un periódico local buscando ama de llaves. No pasó mucho tiempo antes de que tuvieran a su primera víctima, Josefina Timal. Tenía 34 años y pensó que había ganado la lotería con el apuesto Hugo Schenk. Hugo pronto la tenía en sus garras y la convenció de que el matrimonio estaba en el horizonte. Josefina le dijo a Hugo que tenía 300 florines ahorrados que él podría tener si sus intenciones eran honorables. Hugo hizo que Josefina le escribiera una carta a su tía Catalina, quien tenía 1000 florines ahorrados para su sobrina. Este dinero fue enviado inmediatamente después de la ceremonia de la boda, dirigido a Josefina. Después de casarse, Hugo y Josefina se fueron de luna de miel a un pequeño pueblo donde vivían algunos parientes de Hugo. El amigo de Hugo, Carlos, que fue el que conoció en la prisión, iba en el mismo tren junto con el hermano de Hugo, Carlos Schenk. Nunca se volvió a ver a Josefina. Carlos fue responsable del asesinato y algunos informes sugieren que el hermano de Hugo también estuvo involucrado, sujetando a Josefina mientras Carlos le cortaba la garganta. El cuerpo sin vida de Josefina fue atado y arrojado a un río cercano. Su cuerpo nunca fue recuperado. Hugo luego regresó a Viena, ya planeando quién sería su próxima víctima. Pronto recibió los 1000 florines de la tía de Josefina por correo. Fue entonces cuando Hugo decidió responderle a la tía, ofreciéndole un lugar donde quedarse. Hugo le contó sobre una pequeña casa de campo y una granja que había comprado, lo cual en realidad no era cierto. Agregó que Josefina probablemente no podría visitarla, ya que estaría ocupada atendiéndolo a él y a la casa. La tía, Catalina, recibió la carta y luego decidió vender sus pertenencias. Y llegó a Viena unas semanas después con 3000 florines en su poder, junto con baúles de sus objetos restantes. Hugo la recibió en la estación. Catalina estaba jovial y emocionada por la buena suerte de su sobrina al encontrar a un hombre tan rico que cuidaría de ella. Catalina pasó una noche en el hotel antes de reunirse con Hugo y Carlos, quien fingía ser un conocido, y luego el grupo fue a un pueblo remoto.
Mientras estaban en el tren esa noche, los hombres convencieron a Catalina de beber mucho más vino de lo que normalmente consumiría y terminó bastante mal. Una vez que estuvo ebria y llegaron a su destino, llevaron a Catalina por un sendero hasta una gran pared rocosa. Como estaba ebria y era una mujer mayor, Catalina tenía pocas posibilidades contra estos dos hombres. Carlos procedió a atar una gran piedra a su cintura antes de empujarla desde la roca hacia el agua de abajo. El cuerpo de Catalina fue encontrado algunos meses después por turistas que caminaron por ese mismo sendero. En circunstancias normales, Carlos y Hugo podrían haber sido atrapados en ese momento, pero si no fuera por un golpe de suerte, se les permitió continuar. Por alguna razón, los familiares de Catalina y Josefina no reportaron su desaparición en 6 meses, permitiendo que Hugo y Carlos continuaran su ola de crímenes. Pero después del asesinato de Catalina, hubo una ruptura entre los dos hombres. Hugo era el cerebro detrás de todo y, mientras Carlos hacía el trabajo sucio, a Hugo le costaba darle su parte de las pertenencias de Catalina, prefiriendo quedarse con todo para él mismo. Esta revelación lo llevó a intentar el siguiente asesinato solo. La siguiente víctima de Hugo fue una cocinera bávara mayor, Teresa Kettle. Ella se había quedado a cargo de la casa de su jefe mientras él estaba fuera y tenía un alijo de objetos de valor y 2,000 florines ahorrados. Esto la convertiría en un objetivo ideal para Hugo. Cuando le ofreció a Teresa un viaje de 3 días con él, ella aceptó de inmediato. Antes de irse, Hugo le contó sobre una reciente oleada de robos en casas vacías. Por eso le aconsejó que llevara sus objetos de valor con ella durante sus cortas vacaciones. Después de viajar en tren a un lugar remoto, Hugo llevó a Teresa a un picnic. Hallaron un lugar sombreado para disfrutar vino juntos, aunque Hugo se aseguró de que ella bebiera más que él. En ese momento, él sacó su pistola y se la mostró, dejando en claro que el arma estaba descargada. En su estado de embriaguez, ella tomó la pistola y empezó a jugar con ella y a apretar el gatillo. No está claro si Hugo había planeado lo que hizo después con anticipación o si lo pensó en ese mismo momento. Él se alejó para recogerle unas flores a Teresa y cuando estuvo lo suficientemente lejos, Hugo puso una bala en la recámara de su pistola. Luego le entregó el regalo de unas flores silvestres y la pistola, diciéndole que debía quedársela. Sin saber que la pistola era diferente a antes, Teresa apuntó la pistola hacia su rostro y apretó el gatillo. Nunca se encontró su cuerpo. Hugo luego regresó a Viena con las pertenencias de Teresa Kettle en la mano. Salió a comer con amigos, comentándoles que había tenido un día de trabajo duro y que se había abierto bastante el apetito. Fue aquí donde Hugo comenzó a hablar con Emily Hoxman, una mujer que previamente había llamado su atención. Demostrando que era capaz de hacer casi cualquier cosa, Hugo usó las joyas que había quitado del cadáver de Teresa solo unas horas antes como regalo para conquistar a Emily. Pero Emily era distinta. Por alguna razón, Hugo la veía diferente a las otras mujeres de las que se había aprovechado. Cuando la invitó a un viaje a Suiza, ella salió con vida después de disfrutar unas vacaciones que fueron financiadas con el dinero de Teresa. Una vez que sus fondos empezaron a agotarse, Hugo regresó a sus terrenos de caza en Viena. 2 posibles víctimas pronto se presentaron, una vez más a través de un anuncio colocado en el periódico. La primera fue Rosa Ferenczi, una joven húngara que era hija de un noble. Como otras antes que ella, Rosa cayó víctima del encanto de Hugo. El 20 de diciembre, Hugo partió hacia Pressburg, que hoy se conoce como la actual Bratislava. En el viaje a Pressburg, Rosa viajó con Hugo creyendo que iban a casarse. Lamentablemente, sin que ella lo supiera, Hugo tenía a un viejo amigo acompañándolo, Karl Schlosserich. Mientras caminaban por el Danubio, Karl se acercó por detrás de Rosa y la golpeó con un hacha. Perdió el conocimiento y solo volvió en sí después de que le quitaron sus pertenencias y la arrojaron al río. Más tarde, su cuerpo fue encontrado en el Danubio. Tomando su parte del dinero, Hugo se dirigió a Salzburgo para reunirse con Emilia. Pasó una semana con ella antes de regresar a Viena para lo que finalmente sería su último crimen. La segunda mujer a la que Hugo había engañado era una sirvienta llamada Josefina. Ella trabajaba para la baronesa Malfat. La baronesa era una mujer generosa y amable. Ella usaba su riqueza para ayudar a los demás,
fundando un asilo para mujeres mayores que ella misma mantenía. Hugo convenció a Josefina de dejar una de las ventanas de la villa abierta la noche del 8 de enero. Hugo le dijo a Josefina que les daría morfina a todos en la casa, incluida a ella, para evitar sospechas. Así él y sus cómplices podrían saquear la casa. En realidad, Hugo planeaba asesinarlos a todos. Si no lo hubieran arrestado, 4 personas más se habrían sumado a su lista de víctimas. La baronesa Malfatti confiaba en Josefina, quien había trabajado para ella durante 12 años. Debido a que habían construido esa confianza, la baronesa Malfatti ni siquiera notó que un costoso collar de perlas desapareció, y fue Hugo quien convenció a Josefina de robarlo para luego repartir las 3 perlas entre otras chicas a las que él cortejaba. Finalmente, Hugo Schenk fue arrestado por la policía el 10 de enero de 1884 y pronto admitió todo lo que había hecho. Les dijo a los detectives que tenía a 4 mujeres jóvenes más preparadas, quienes ya habían aceptado irse con él bajo su engaño habitual de que se casarían. Hugo calculó que obtendría alrededor de 30,000 florines de estas mujeres. Con este dinero planeaba huir con Emilia a América. Emilia no sabía nada de los crímenes pasados de Hugo. Ella también había sido engañada por él. Finalmente, Emilia se convirtió en la testigo principal para declarar contra su antiguo amante. Hugo Schenk, su hermano Karl Schenk y Karl Schlosserek fueron declarados culpables de asesinato y sentenciados a la horca. Karl Schenk iba a ser ejecutado primero, luego Karl Schlosserek y finalmente el cerebro de todo, Hugo Schenk. Sin embargo, antes de que los llevaran a la horca, Karl Schenk fue indultado por el emperador Guillermo II, ya que se determinó que su participación fue menor que la de su hermano y Karl Schlosserek. En su lugar, Karl Schenk fue condenado a cadena perpetua. El 22 de abril de 1884, 200 personas se reunieron para presenciar la ejecución. Karl Schlosserek fue el primero en acercarse. Había estado esperando todo el día a que su familia llegara para despedirse por última vez, pero nunca se presentaron. Su esposa le había enviado unas flores, las cuales sostenía mientras le colocaban la soga alrededor del cuello. Las últimas palabras de Karl fueron suplicando el perdón de Dios. Solo 2 minutos después, Hugo fue sacado y ahorcado. Se mantuvo sereno todo el tiempo. Hugo Schenk y Karl Schlosserek fueron enterrados en una tumba sin nombre. Antes de ser enterrado, la cabeza de Hugo fue removida y examinada. Su cráneo todavía se puede ver hoy en el Museo Criminal de Viena, Austria. El escritor Egon Kisch ha tratado la historia de una mujer que sobrevivió al ataque de Schenk en su libro de relatos titulado Una mujer espera a Hugo Schenk. Hoy tengo una historia histórica fascinante para ti que ocurrió en 1933. Esta historia llegó a mi atención gracias a Delfina Singal, profesora asociada en la Universidad de París. Esta historia está basada en parte en un artículo que ella publicó en el libro Hermanas Nacidas, Hermanas Encontradas, una diversidad de voces sobre la hermandad. En este libro, 76 escritores ofrecen una colección diversa y fascinante de relatos cortos, ensayos, poemas y memorias que exploran la hermandad desde todos los ángulos, incluyendo el asesinato. Voy a por ello incluir un enlace a este libro en la sección de comentarios abajo, así que comenzaré la historia de hoy con las palabras de Delfina. Un ojo ensangrentado en las escaleras. Esas palabras fueron mi primer encuentro con las hermanas Papin y yo tenía unos 9 años. De alguna manera, uno de mis compañeros de clase se enteró de estas 2 asesinas sórdidas de un pasado lejano y me lo contó. Cuando era niño era tan espeluznante que no podía describirlo y admito que por mucho tiempo sospeché que mi amigo lo había inventado. Por desgracia no fue así. El único error que cometió al contar la historia real fue que el ojo no había sido arrancado con una cuchara, como me había dicho, sino con las manos desnudas. Las manos de 2 hermanas que probablemente se habían vuelto locas. El día era 2 de febrero de 1933. El señor René Lancelot, abogado y corredor de seguros, regresó a su casa en el número 6 de la calle Breuer en Le Mans, Francia, y encontró que la puerta estaba cerrada y asegurada desde adentro.
Esa noche tenía planes con su esposa Leonie y su hija de 20 años Genevieve para ir a cenar a la casa de su cuñado en el número 3 de la calle Chanun. René verificó con su cuñado, pero las dos mujeres no habían llegado. Preocupado y sin poder entrar a su propia casa, René llamó a la policía. El comisario llegó con 2 oficiales de policía y un secretario. En un giro extraño, los nombres de los 2 oficiales de policía eran Ragut, que se traduce como chisme, y Verite, que significa verdad. La verdad es lo que todos buscarían y el chisme es lo que encontrarían. La escena que recibió a la policía después de que entraron por la puerta trasera era inimaginable. Primero un ojo en las escaleras, luego los cadáveres de la señora de la casa y su hija, ambas asesinadas y acuchilladas. A ambas mujeres les arrancaron los ojos mientras aún estaban vivas, las dejaron inconscientes, les laceraron los muslos y las piernas y finalmente murieron desangradas. Las 2 sirvientas de la familia, las hermanas Cristina y Leia Papin, fueron encontradas sentadas en sus camas después de haberse limpiado y cambiado a ropa de dormir nueva. Cuando la policía entró en la habitación, dijeron tranquilamente: "Los estábamos esperando", y no intentaron escapar ni resistirse al arresto. Ambas hermanas insistieron en que tuvieron que defenderse de sus patronas. Cristina tenía 28 años y Leia tenía 22. La vida de ambas mujeres estuvo lejos de ser feliz. Tenían una hermana mayor, Emilia, que había sido abusada sexualmente por su padre. Cuando su madre se enteró de esto, se separó de su esposo y poco después Emilia se fue de la casa familiar para convertirse en monja. Cristina y Leia siguieron viviendo con su madre, quien parecía carecer de cualquier instinto maternal y no les brindó el cuidado que tanto necesitaban. Cuando las hijas crecieron, su madre las envió a trabajar como sirvientas en distintas casas. Luego ella les quitaba la mayor parte de sus ganancias. Cristina y Leia formaron un vínculo extremadamente cercano, siempre cuidándose la una a la otra. En 1926, a sus 21 años, Cristina fue contratada como cocinera en la casa de los Lancelot. En un par de meses, ella recomendó a Leia para un puesto como sirvienta, y por primera vez, ambas trabajaron juntas en la misma casa. Tanto Cristina como Leia recibían un buen salario para la Francia rural de esa época, y René Lancelot incluso les proporcionó un seguro en caso de accidente, algo muy raro en ese tiempo. Las 2 mujeres decidieron que ya no le darían sus ganancias a su madre y por lo tanto cortaron completamente todo contacto con su familia. En 1931, después de 5 años trabajando para la familia Lancelot, las hermanas fueron a ver al alcalde de la ciudad, aparentemente en un estado de estrés y confusión, acusando a los Lancelot de maltrato. Sin embargo, el alcalde apoyó a la familia Lancelot y les aconsejó despedir a las 2 hermanas. La familia no siguió el consejo porque estas hermanas eran muy buenas trabajadoras. El jueves 2 de febrero de 1933, las hermanas acababan de reparar su plancha y Christine estaba tendiendo una pila de ropa de cama que necesitaba ser planchada cuando se fundió un fusible y la casa quedó a oscuras. Cuando sus patronas llegaron a casa, Christine les dijo que el planchado no estaba terminado y esto llevó a una pelea. En la pelea que siguió, tanto Leonie como Genevieve tuvieron los ojos arrancados intencionalmente. Luego fueron noqueadas con un martillo y una olla de hojalata y laceradas con cuchillos por las 2 sirvientas, quienes después procedieron a exponer la zona genital de sus víctimas. Cuando se les entrevistó sobre el crimen, la única explicación que dieron las 2 hermanas fue que Leone se había vuelto violenta con ellas. Las hermanas afirmaron al inicio que actuaron en defensa propia en los asesinatos. Más tarde, después de que Leia fuera puesta en una celda diferente y finalmente separaran a las 2 hermanas, Christine se retractó y admitió que había atacado a las 2 mujeres y luego le pidió ayuda a Leia. Por cada declaración que hacía Christine, Leia solo confirmaba las sucesivas versiones de los asesinatos que daba su hermana. Después de un juicio que duró solo 13 horas, durante el cual los abogados, Germain Brier para Christine y Pierre Charton para Leia, intentaron en vano convencer al jurado de que ambas mujeres estaban locas. Ambas fueron declaradas culpables de los cargos. 3 psiquiatras las habían declarado cuerdas, pero curiosamente, uno, el Dr. Lonia, afirmó que ninguna de las hermanas era culpable,
sino que la culpable era, en realidad, la dupla cuando Christine y Leia estaban juntas. En el juicio, Christine estaba en el banquillo de los acusados con las manos entrelazadas y la mirada baja. Leia estaba de pie mirando fijamente al frente como si estuviera en trance. Ambas mujeres contestaron tímidas y casi inaudibles a cualquier pregunta. No expresaron remordimiento ni derramaron lágrimas. Cuando se dio el veredicto, permanecieron calladas e impasibles. Cristina fue sentenciada a muerte, pero en ese momento la guillotina se consideraba algo por lo que las mujeres no debían pasar. Así que su sentencia fue conmutada por el presidente Alberto Lebrun a cadena perpetua. Leia fue sentenciada a 10 años de trabajos forzados y no se le permitió regresar a Le Mans durante 20 años. Parece que había dos versiones sobre las condiciones del hogar reportadas por la prensa. Mientras muchos hablaban del respetable abogado, de la amable familia Lancelot y del hogar relativamente cómodo en el que vivían las hermanas, otros hablaban de los horrores que ellas soportaron. En el juicio se identificó que René nunca habló con las hermanas en sus 7 años de servicio en su casa y que su esposa e hija solo se dirigían a ellas para darles órdenes, regañarlas y reprenderlas. Cada día, después de que las hermanas trapeaban los pisos, sacudían las alfombras y pulían los muebles, Leone se ponía guantes blancos y hacía una inspección, pasando sus manos por las superficies para ver si quedaba una mota de polvo. Si encontraba alguna, reprendía duramente a las chicas, a veces de forma violenta. En un incidente anterior, Leone había arrastrado a Leia al suelo, obligándola a recoger un pequeño trozo de papel. Aunque nunca podría haber justificación para sus crímenes, esto posiblemente nos brinde algo de perspectiva sobre las razones detrás de ellos. Algo de lo que ninguna de las dos mujeres habló jamás. Se rumoreaba que las dos hermanas habían entablado una relación incestuosa, y se especulaba que el asesinato ocurrió porque León y Genoveva la sorprendieron en un acto sexual, que las hermanas le arrancaron los ojos a su señora por lo que habían visto. Esta especulación parece sumamente improbable, ya que la familia seguía una rutina muy estricta y León y Genoveva habían regresado a casa a la hora habitual. Parecería que el vínculo innegable e indestructible entre las dos hermanas estaba siendo malinterpretado como incesto. Por tener padres terribles y ausentes y trabajar como sirvientas consideradas lo más bajo, tuvieron que apoyarse mutuamente en todo: madre, padre, hermana, esposo. Pero no hay evidencia que respalde la teoría de que su relación fuera, de hecho, incestuosa. Después del juicio, el estado mental de Cristina se deterioró muy rápidamente y fue internada en un hospital psiquiátrico en Rennes. Solo vio a Leia una vez más, momento en el cual ya no la reconoció. Dejó de comer y murió en 1937. En cambio, Leia fue liberada de prisión en 1943, después de lo cual vivió en Nantes con su madre. Usando un seudónimo, incluso consiguió trabajo como sirvienta. Murió a la edad de 90 años en 2001, sobreviviendo a su hermana por más de 70 años. Este caso ha inspirado muchas otras películas, libros y obras de teatro. La referencia más reciente fue la película surcoreana de 2019, Parásito. Hoy quiero compartir una narración muy especial contigo. Recientemente fui contactado por un autor llamado Charles Oldham. Charles es abogado en Charlotte, Carolina del Norte, y también es el autor de un libro llamado El hijo del senador. Este libro está publicado por Beach Glass Books en Richmond, Virginia. Se trata de un niño de 8 años llamado Kenneth Beasley, que desapareció hace muchos años de manera muy misteriosa y aún no ha sido encontrado. Charles nos ha proporcionado un resumen de este fascinante caso para narrar hoy, y yo he incluido los enlaces relevantes abajo para quien quiera comprar su libro. Lo recomiendo mucho. Así que aquí está la historia del hijo del senador en palabras de Charles Oldham. Esta historia se remonta a hace más de un siglo, hasta 1905, y ocurrió en el condado de Currituck, no muy lejos de los Outer Banks en la costa de Carolina del Norte. Hoy en día esa zona tiene una carretera muy transitada llena de turistas que van rumbo a la playa. Hay tiendas de surf y marinas frente al agua por todos lados.
Pero en 1905 todavía era la época de los caballos y carruajes, y Kenneth, el niño que desapareció, vivía en una granja en una comunidad aislada cerca del agua. Todos los que vivían alrededor se dedicaban a la agricultura, la pesca y la caza de patos y gansos. Cuesta trabajo imaginar cómo era la zona en ese tiempo. Si dejas la carretera principal y tomas un camino secundario, como pocos visitantes hacen, pronto encuentras la Carolina Tidewater de antes. Todavía puedes ver antiguas casas de campo blanca rodeadas de campos y los campos rodeados de bosques. La familia Beasley vivía ahí. La mayoría de los patios delanteros son amplios, con 1 o 2 grandes robles, y muchos tienen un pequeño cementerio familiar cercano. En los viejos tiempos, las familias de granjeros se aferraban a la tierra y entre sí. Pocos se atrevían a ir demasiado lejos, incluso tras la muerte. Uno de esos caminos secundarios lleva un par de millas hasta la pequeña intersección de Poplar Branch. Aquí es donde Kenneth vivía con sus padres, su hermano mayor y su hermana mayor. Al dejar la carretera y entrar al bosque, el ruido del tráfico desaparece rápido. El camino desciende hacia la tierra baja del pantano de Arces, donde el agua oscura lame los troncos de los árboles de liquidámbar, arce y ciprés, tan denso que siempre es un reto ver incluso a 3 metros frente a ti. Por todos lados hay sombras, no solo en verano, cuando las hojas crecen densamente en los árboles y la luz del sol apenas logra filtrarse para salpicar el suelo. Incluso en un día nublado de invierno, la luz crea ilusiones. La corteza gris de los árboles proyecta su reflejo en el agua y tienes que mirar bien dónde pisas. Lo que ves podría ser en realidad una rama caída y podría ser lo suficientemente sólida para sostenerte. O tal vez no. También podría ser una de las serpientes venenosas que abundan en la zona. Si quisieras perderte en el bosque, este sería un lugar fácil para hacerlo, especialmente si fueras un niño de 8 años como Kenneth. O de igual manera, si quisieras que un niño se perdiera en el bosque y no dejara rastro, este lugar podría servir para tu propósito. Todo comenzó la mañana del lunes, 13 de febrero de 1905. El joven Kenneth salió a caminar la media milla desde la granja de sus padres hasta la escuelita rural de 2 salones a la que asistía con los otros niños del lugar. Era un día frío y ventoso, con algo de nieve aún en el suelo después de una reciente tormenta invernal. Iba bien abrigado con un traje gris, un abrigo grueso, medias marrones, guantes y una gorra azul. Por lo que dicen todos, Kenneth era un alumno de 3er grado inteligente, alegre y muy querido. Su maestra comentó después a los periódicos lo mucho que disfrutaba la escuela y lo bien portado que era. Por las fotos familiares y los avisos de niño desaparecido que se imprimieron después, sabemos que tenía el cabello rubio y los ojos azules. Era un niño muy lindo y en una época posterior su rostro habría aparecido en muchos cartones de leche y boletines de noticias nocturnos. También era hijo de un político local importante. El padre de Kenneth, Samuel Beasley, era el senador estatal que representaba al condado de Currituck en la Asamblea General de Carolina del Norte. Cuando Kenneth llegó a la escuela, fue recibido por su maestra, la señorita Nina Harrison. La señorita Nina era una maestra nueva, tenía 20 y tantos años y provenía de una familia local aún más prominente que la de Kenneth. Su padre, Joshua Harrison, era un próspero agricultor y terrateniente local, cuyo cuñado era Thomas Jarvis, un exgobernador de Carolina del Norte y senador de los Estados Unidos. Cuando la clase se reunió, la señorita Nina guió a Kenneth y a los demás por las lecciones matutinas. Para cuando llegó el receso del mediodía, el sol ya había salido y había calentado bastante el aire. Kenneth se quitó su abrigo pesado, lo dejó en el armario y salió al patio trasero de la escuela para jugar con los otros niños. El patio de la escuela estaba junto al oscuro y sombrío pantano de Arces. Cuando sonó la campana de la escuela para llamar a los niños de regreso a clase, Kenneth se volvió hacia su primo, Benny Walker, y le dijo: «Voy a regresar, padre». Sin decir otra palabra, Kenneth se adentró en el bosque y nunca más se le volvió a ver. Cuando Kenneth no regresó a clase y los maestros se dieron cuenta de que se había perdido en el pantano, llamaron a todos los hombres de la comunidad para que comenzaran la búsqueda. No había tiempo que perder porque el clima se había vuelto nublado y frío otra vez. Comenzó a llover y luego la lluvia se convirtió en nieve.
Sabían que Kenneth estaba sin su abrigo y que moriría de hipotermia si no lo encontraba. Varias docenas de hombres se reunieron y formaron una red para peinar el bosque inundado. Buscaron de rodillas y con las manos entre montones de maleza y luego hurgaron con palos en los arroyos oscuros y estancados, temiendo que Kenneth pudiera haberse resbalado al agua y haberse ahogado. Después de varios días, los buscadores miraron al cielo en busca de buitres, pensando que si Kenneth había muerto en el bosque, las aves los guiarían hasta el cuerpo. Pero no se vio ninguno. Los periódicos de Carolina del Norte y Virginia empezaron a cubrir la historia del niño desaparecido. Y como era de esperarse, sus descripciones eran desgarradoras. El senador Beasley tuvo que regresar a casa donde la legislatura estaba en sesión para consolar a su esposa angustiada. La madre de Kenneth estaba al borde del colapso, tomando sedantes y de vez en cuando gritaba: «Entréguenme el cuerpo de mi hijo». Los buscadores se sorprendieron al no encontrar al niño ni muerto ni vivo, y cuando no lo encontraron, eso les hizo preguntarse si realmente Kenneth, por casualidad, se había perdido en el bosque detrás de su escuela. ¿Lo habrían secuestrado? El rumor comenzó a circular y de inmediato se enfocaron en un hombre en particular, el padre de la señorita Nina, Josué Harrison. Resultó que Josué, aunque se había casado bien y era dueño de muchas tierras, tenía un pasado turbio. Muchos lo describían como un hombre de temperamento violento, alguien que intimidaba a sus vecinos. Ahora, en sus últimos 60 y con 5 hijos adultos, Josué había sido acusado de asesinato 2 veces en su juventud. 30 y tantos años antes había sido acusado de matar a su propio padre y también de dispararle a un niño que tenía más o menos la misma edad que Kenneth. Pero en ambos casos los jurados lo declararon no culpable. Algunos sospechaban que su cuñado influyente lo ayudó a salir libre. Joshua también era bien conocido en la comunidad como un contrabandista que producía vino ilegal en su granja. A algunos de los lugareños les gustaba beber su producto, pero la mayoría de ellos en esa época evangélica desaprobaban el consumo de alcohol, o al menos decían desaprobarlo. El senador Beasley recientemente había impulsado una legislación en la Asamblea General para prohibir la venta de vino en el condado de Currituck y, según se informa, Joshua estaba enojado por eso. Eso podría haberle dado un motivo para vengarse del senador robándole a su hijo. Además, la política de Carolina del Norte en esos días era un asunto desagradable y brutal por todos lados. La reconstrucción había terminado y los supremacistas blancos habían tomado recientemente el control del gobierno estatal mediante una campaña violenta de intimidación a los votantes negros. Los linchamientos eran casi un hecho diario en todo el sur a principios de 1900 y en 1898, el año en que el senador Beasley fue elegido por primera vez para un cargo. Decenas de personas negras fueron asesinadas en un disturbio racial en Wilmington, Carolina del Norte. La vida, incluso la de un niño inocente, valía poco cuando el poder político estaba en juego. Así que los periódicos empezaron a publicar rumores vagos de los habitantes locales y no todos estaban dispuestos a hablar para ser citados. Varios habitantes dijeron haber visto a un hombre parecido a Josué el día que Kenneth desapareció. Iba alejándose de Poplar Branch en su carreta tirada por mulas, acompañado de un niño que se parecía a Kenneth, que llevaba medias marrones y una gorra azul. No está claro si el senador Beasley se tomó en serio los rumores de que Josué había secuestrado a su hijo. Públicamente le dijo a los periódicos que creía que alguien había secuestrado a Kenneth por dinero, pero que no sabía quién y que estaba esperando recibir una demanda de rescate. Sin embargo, en esos días el secuestro por rescate era casi desconocido. En 1905, mucho antes de la era de los gángsters de los años 30 y de que el secuestro fuera una epidemia nacional, solo existían 2 casos confirmados de este delito en Estados Unidos. El secuestro de Charlie Ross, un niño de 4 años en Filadelfia en 1874, fue una tragedia nacional, ya que pese a la intensa búsqueda de sus padres, nunca lo encontraron. En 1900, Eddie Coudery, hijo adolescente de un rico empresario de Omaha, fue secuestrado y liberado sano tras el pago del rescate por su padre. Esa historia pudo haber animado a un posible secuestrador que pensó que podría robarse a un niño en silencio y obtener una recompensa rápida. Aquí es donde el misterio se vuelve muy oscuro y sombrío.
No sabemos si Josué o alguien más se acercó al senador Beasley e intentó negociar un rescate. Nadie fue acusado legalmente del secuestro hasta septiembre de 1906, que fue 18 meses después de la desaparición de Kenneth. El senador Beasley contactó a los fiscales locales y juró una orden de arresto contra Josué Harrison por el crimen. Josué fue encerrado en la cárcel en medio de nuevos rumores de que podría ser linchado antes de su juicio. ¿Por qué la larga espera? Según contó el senador, no fue sino hasta entonces que Josué lo contactó a través de un intermediario y se quejó de que aún no había ofrecido suficiente rescate por su hijo. Además, Josué dijo que era muy caro mantener al niño cautivo durante tanto tiempo. En marzo de 1907, Josué fue a juicio en el antiguo juzgado de ladrillo en Elizabeth City, Carolina del Norte. El juicio duró una semana y fue por mucho el mayor espectáculo en la ciudad. Todos los periódicos coincidieron en que el juzgado estaba repleto todos los días. 5 fiscales llevaron el caso por parte del Estado y Joshua contrató a 4 abogados defensores de talento excepcional. 2 de ellos eran exgobernadores del Estado, su cuñado Thomas Jarvis y Carlos B. Aycock, quien había dejado el cargo apenas 2 años antes. En el juicio, el senador Beasley testificó que Josué había discutido violentamente con él sobre la legislación del vino poco antes de que Kenneth desapareciera, y Josué amenazó con hacer que se arrepintiera. Varios de los vecinos de los Beasley le contaron al jurado cómo vieron al hombre misterioso, que ahora creían que era Josué, conduciendo con el niño en su carruaje. Cuando la defensa los contrainterrogó, les preguntaron por qué esperaron año y medio para contar sus historias. Simplemente no era asunto suyo, dijo uno de ellos. La esposa de Josué, sus hijos y varios otros miembros de la familia testificaron que él había estado en casa trabajando en sus campos todo el día cuando Kenneth desapareció, así que no pudo haberlo hecho, dijeron. Pero esos testigos eran sus familiares y su parcialidad era clara. Viendo esto hoy en día, naturalmente tendríamos algunas dudas sobre cómo todas estas historias diferentes se unieron. Según los estándares legales actuales, realmente deberían haber declarado a Josué no culpable más allá de toda duda razonable, pero aún así, el jurado fue convencido por las historias de los Beasley y probablemente también por su dolor sincero al perder a su hijo. Los miembros del jurado deliberaron durante unas 8 horas antes de declarar culpable a Josué. Fue sentenciado a 20 años de prisión, pero entre lágrimas continuó proclamando su inocencia. Josué apeló su condena y el juez le permitió permanecer en libertad bajo fianza mientras se resolvía la apelación. El exgobernador Aycock pronunció un apasionado discurso ante la Corte Suprema de Carolina del Norte, pero al final la Corte confirmó el veredicto y la sentencia. Josué se estaba hospedando en un hotel en Norfolk, Virginia, y los oficiales de policía fueron enviados allí para detenerlo. Cuando los oficiales tocaron la puerta de la habitación de Josué, él les cerró la puerta en la cara. Poco después oyeron un disparo. Josué fue encontrado acostado en la cama con una pistola a su lado y un agujero de bala en la frente. Había terminado una nota de suicidio, aún protestando su inocencia, pero diciendo que era un hombre viejo que no podía enfrentar la perspectiva de pasar sus últimos años en prisión. Kenneth nunca fue encontrado, así que el misterio permaneció tan profundo, oscuro y sombrío como el pantano de Arces y los arroyos Blackwater del condado de Currituck. ¿Era Josué realmente un personaje tan sádico que mataría a un niño de 8 años en venganza por una ordenanza local sobre el licor? ¿La política en Carolina del Norte había llegado a ese nivel? La hija de Josué, quien sorprendentemente no testificó en el juicio de su padre, participó en atraer a su estudiante al bosque para ser secuestrado. ¿O fue su otra persona quien se llevó al niño? ¿O, en una verdadera y horrible injusticia para todos, el niño simplemente se perdió en el bosque, se alejó y murió de frío sin que nunca lo encontraran? Me gustaría dar un enorme agradecimiento a Charles Oldham por proporcionarnos esta información para compartirla hoy. En su libro El hijo del senador, él ofrece el primer relato completamente investigado de esta fascinante historia. Cubre todos los ángulos, desde los relatos periodísticos hasta los registros del juicio, los libros de escrituras, así como un análisis científico de la escena de la desaparición. Él propone una teoría plausible sobre lo que sucedió y se acerca tanto como cualquiera a la respuesta final.
El libro es publicado por Beach Glass Books y es incluido los enlaces relevantes abajo si te gustaría comprar una copia para ti mismo. Está disponible en versiones de papel duro o electrónicamente. Como siempre, realmente me gustaría escuchar tus opiniones y comentarios sobre este caso. Muchas gracias por escuchar El Carrete Criminal. Cuídate, adiós. Las Outer Banks de Carolina del Norte son famosas por los caballos salvajes que viven en algunas de las playas. Adiós.